Tíos, vamos a entrar en un tepiteado. Me dicen que salude al tío Ronco, que está a 4000 metros de altura en Ronco. Tío, estamos contigo Con el corazón en la mano. Bien, hay un tema para armar este tepiteado que ha sido tocado por muchos políticos, cuyo debate probablemente no merezca a los políticos que lo están planteando, digamos, ¿no? Es lo suficientemente serio como para que esté en manos de Keiko, PPK, Alan, Popio Olivera, etcétera, etcétera. Conferencia pública, la opinión pública. Eso yo lo voy a decir. Es el tema de la pena de muerte. Ha salido y sale como un mecanismo de reacción frente a algún problema como la violación, la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero al parecer no tiene un debate que lo sustente o que lo respalde. Yo abro nomás el tema. Bien, yo creo que el asunto ha tomado un peculiar cariz a partir del comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana del 26 de abril, ¿no? Un comunicado que hace honor al estilo. ¿Qué fue primero, ese comunicado o el pronunciamiento de Keiko? No, Keiko ha estado pronunciándose desde antes incluso de la primera vuelta, porque en la primera vuelta no solo Keiko era la defensora de la pena de muerte, estaba Alan García y estaba, bueno, entre otros, Vladimir Cerrón, ¿no? Porque yo he estado siempre muy al tanto de ese tema. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. Lo curioso es que la Conferencia Episcopal, con un entusiasmo verdaderamente inédito, ¿no? En esta campaña, con una convicción profunda, porque yo he leído que exigía mejores cosas, porque yo he leído tanto el mensaje de febrero como el comunicado de marzo, y ninguno hace énfasis en una condena tan exacta de un principio, que es la supuesta incompatibilidad de la pena de muerte con la doctrina cristiana, cosa que, como sabemos, no es así, ¿no? Porque eso es materia discutible. no es materia discutible, porque la cita que hacen, mira, habría que discutir pero el asunto es el siguiente. Mira, Francis, no te cortes. El punto es la cita que hacen de Evangelium Vitae de Juan Pablo II, del punto 56, donde los obispos repiten algo que es muy cierto, ¿no? Que en principio la pena de muerte no va en contra de la doctrina católica, en principio, pero que las circunstancias Obviamente. son las que pueden en algunos casos hacer innecesaria o perniciosa su práctica, ¿no? Entonces el asunto es que lo que señala eso es la verdad tradicional de la Iglesia con respecto a la pena de muerte. Pero antes que se peleen, yo antes saliendo un poco del tema de la carta de la Conferencia Episcopal, ¿no? Es ver cómo es utilizado de manera populista, ¿no? Porque algunos, como dicen, es selectiva la pena de muerte, ¿no? Claro. Pena de muerte, no sé, para violadores de menores, para, no sé, para asesinos, para narcotraficantes, para... O sea, cada candidato dice, ¿no? Porque puede ser. Y en general debería haber, supongo, una discusión más del fondo, ¿no? Que significa quitarle la vida a una persona, ¿no? Y el otro fondo es si es que en verdad eso va a resolver los problemas, ¿no? O sea, si es que en verdad aplicando las reglas más duras va a haber menos criminalidad. La evidencia a veces contradice eso, efectivamente. Y además es una discusión en la que nunca interviene, nunca, por lo menos en el Perú, la ley. O sea, filosóficamente, desde el punto de vista de filosofía del derecho, es un tema sumamente complejo. Desde derecho penal y de filosofía del derecho. Y nunca he visto a ningún abogado, salvo los que están en el Congreso, pero hace tiempo que han dejado de ser abogados, debatiendo sobre el tema. Y la filosofía que se utiliza es pobre. Lo que Gasta ternura ver a los caviares de toda la vida, estos lesbos veganos feministas, ahora examinando atentamente documentos de la Conferencia Episcopal Peruana. Claro, porque el asunto del de documento de la Conferencia Episcopal, para terminar, es que luego de haber señalado ese principio, citando el Evangelium Vitae, luego, mediante algunas citas del Papa Francisco, llega a decir que el cristiano tiene el deber de combatir contra la pena de muerte, y en segundo punto, de que como insinuando que aquel que la defiende es totalitario, cosa que no es así, ¿no? Entonces puede ser en algún punto imprudente aplicar la pena de muerte, pero no quiere decir que la pena de muerte en sí sea contraria a la doctrina católica. Entonces, cualquiera que pretenda achacar a Keiko el hecho de que por sostener la pena de muerte se aleja de la doctrina católica, se equivoca. Puede estar equivocada ella, puede
puede tener un error, una imprudencia, una demagogia, pero la doctrina católica no condena y no puede condenar la pena de A muerte. ver, vamos. Es una interpretación de mi amigo Sánchez y creo que tiene toda la razón de tener opiniones sobre la materia. Pero el hecho de tener opiniones significa que está defendiendo. Bueno, Sánchez, ya. Yo creo que efectivamente, si uno lee a Tomás de Aquino, la justificación de la pena de muerte, queda claro que obedece incluso a una retribución de un acto muy grave, ¿no? Pero muchos pensadores tomistas, entre ellos John Finnis, de cuya catolicidad no vamos a dudar en esta mesa por lo menos, en un principio, en su madurez intelectual, sostuvieron que la pena de muerte, bueno, pues no era algo injusto per se y que no tenía que, no era algo injusto y que merecía serse dada. Pero John Finnis luego ha dicho que Tomás se equivocó en esta parte. ¿Por qué? Porque él dice que en las actuales circunstancias la pena de muerte no debería de darse, por una serie de razones, y yo creo que la fundamental es esta. La pena de muerte es un castigo reservado de última ratio, cuando ya no se puede hacer nada con un delincuente cuyo delito es muy grave. Y tenía que asegurarse, por ejemplo, tú tienes que asegurarte, ¿por qué quiero matar a ese señor? No tanto por lo que ha hecho, sino porque ese señor Es irrecuperable muy- para la Es una sociedad. amenaza a la república. Así es una Ese es el amenaza, argumento del Evangelio. es una amenaza a la República, ya. Y yo me pongo a pensar, en este momento, en las cárceles que hay, con la tecnología que hay, un ciudadano podría atravesar paredes y muros de concreto en un recinto penitenciario de alta seguridad. No. Cuando estás hablando del mundo, ¿de quién estás hablando? ¿De Suecia o de Finlandia? No, estoy hablando de una cárcel de alta seguridad. ¿A qué El te Chapo, vas a seguridad. Una cárcel de alta seguridad. En las gorras, por ejemplo. Pero también coincide O sea, esto con la gran cantidad de inocentes que han sido condenados a penas de muerte. Pero en la Por práctica, ejemplo, A ver, ese es obvio. En verdad, Sí, y en un sistema democrático y judicial como el peruano tan precario, donde el monstruo de Armendáriz con Ese es- 35 eso es años lo fue condenado y estigmatizado, ¿por qué? Porque simplemente el señor era negro y hubo un señor que dijo que lo había visto. comprando turrón. Sí, en el mundo judicial peruano, donde en verdad los inocentes van a la cárcel y donde los culpables escapan de la cárcel, legalizar la pena de muerte es una cosa peligrosísima. Peligrosísima. Pero ahí hay dos planos. Pero me ¿dónde parece, estaría el de error de esa Perdón, persona? un ratito. Ahí hay dos planos de la. ¿Dónde estaría? Porque No, dices, no. en las circunstancias de Santo A ver. Tomás se aplicaba, en las circunstancias de ahora no. Lo que pasa es que ¿Cuál es el error? en las cárceles de Santo Tomás, En las cárceles de Santo Tomás no era el error de Santo Tomás. Ahí hay dos niveles de discusión. Uno, las razones que podrían justificar filosóficamente la pena de muerte y la conveniencia o no de aplicarla en un sistema Exacto. judicial tan Exacto. Me parece que son dos planos de discusión totalmente distintos. así es. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista decía, bueno, Estados Unidos es una sociedad democrática mucho más consolidada, bueno, ahí podría aplicarse y ahí hay estados en los que todavía se aplica. Y el Perú no, pues. Pero ¿de ¿Qué es el qué único? depende Pero finalmente? Ahora, problema- mira, el problema es el yo siguiente, tengo- el problema hay es que el hablar siguiente. con números. Uno por uno. Hay que hablar con Uno por números. Yo he hecho mi tareita, ¿no? Y me he encargado de ver dónde se aplica más la pena de muerte. La Sí. pena de muerte está aplicada, no hay muchas bases de datos en China, pero se sospecha que en China no hay mucha base de datos. en China es el lugar donde más pena de muerte se aplica. Después, ¿dónde? Probablemente por eso. En los países islámicos. ¿En dónde? En Arabia Arabia Saudita. Saudita, en Irán y en Pakistán. O sea, Claro. en el mundo occidental, más allá de Estados Unidos, no existen países donde se apliquen pena de muerte. ¿Y quiénes son los que más aplican pena de muerte? Países con teocracias islámicas, ¿sí? Y donde la muerte no es muy digna, ¿no? Simplemente es ahorcamiento o es La gran cosa. Decapitamiento. Y en verdad, yo creo que en el mundo vamos hacia la abolición de la pena de muerte. En todas las sociedades occidentales está tendiéndose a la abolición de la pena de muerte, incluso jurídicamente hablando, amigos. En el Es Perú. imposible En el aplicar Perú. la pena de muerte, ¿por qué? Sí. Porque el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? En el artículo 4, inciso 2, dice: en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá implementarse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoria
del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Es decir, yo por delitos de violación, si yo he suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, no puedo aplicar pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte en este momento en la Constitución peruana solo está reservada a traición a la patria y delitos de terrorismo. No, Claro.